Una de las cosas que me han parecido fundamentales en la historia de la docencia en la unidad ha sido pasar de la implementación de emergencia. Lo digo así porque la unidad fue creada en abril y para septiembre ya estaba comprometida con 4 generaciones de 4 licenciaturas, sin tener en ese abril todavía un solo docente dentro de la unidad. Entonces, de abril a la fecha de creación, a la primera semana del trimestre de otoño de 2005, había que designar rector, directores, jefes de departamento, contratar profesores, hacer planes y programas de estudio y tener las instalaciones para poder dar la primera clase. Entonces, nuestras decisiones en la universidad en general eran a menor plazo. Y cuando se cumplía ese plazo y veíamos que las expectativas no habían sido cubiertas, era frustrante y había que hacer reconstitución de los planes. Recuerdo con mucho gusto ver unos carteles muy grandes en la unidad de Iztapalapa, donde estaba yo laborando, donde eran fotos del Encinar. Salían los árboles, las construcciones que hay en el terreno, y el anuncio de que se fundaba o se había autorizado ya por parte del colegio académico la creación de una nueva unidad. Entonces, para mí era sorprendente y me dio mucho gusto como egresado de la UAM y como profesor, como miembro de la comunidad universitaria. Me acuerdo mucho de los carteles y también recuerdo que no lo pensaba como una posibilidad real de venir a Coajimalpa. El arranque fue muy difícil, sobre todo por la gran incertidumbre. Creo que la etapa de incertidumbre que vivimos los primeros 3-4 años, o a lo mejor más que eso, fue en qué momento vamos a poder tener la masa crítica de profesores para poder hacer la investigación, en qué momento vamos a tener las condiciones de tener nuevas licenciaturas y recibir alumnos, y en qué momento vamos a poder tener posgrado e instalaciones. Las perspectivas y el deseo superaba las expectativas razonables y siempre esperábamos que iba a ser en tiempos más cortos de lo que en realidad era posible. En particular, el periodo que me tocó era de cierto desencanto e incertidumbre, porque ya habían pasado varios ciclos de posible inicio en la sede definitiva y la frustración de no lograrse, y después de varios ciclos se va perdiendo la confianza. Entonces, uno de los objetivos era tener una certidumbre de los tiempos y poder hacer un anuncio de cuánto tiempo realmente nos iba a tomar. Nadie lo sabía, nadie sabía cuánto tiempo iba a llevar. Por varias razones. Una de ellas es que el proceso de permisos y el proceso administrativo de gestión de la UAM con las instancias en el exterior estaba atomizado. Entonces había que tener conocimiento de ese proceso complejo, poder dar seguimiento a cada uno de los cauces y establecer una ruta crítica, y una vez con eso comunicar a la comunidad cuál era el tiempo necesario. Entonces era una vertiente que era el futuro y la certidumbre. La otra es que teníamos ya varias licenciaturas en proceso, y estas licenciaturas inicialmente pues tienen una generación, pero después de un año ya son 2 generaciones que duplican la necesidad, y luego se triplica y luego se cuadruplica y se multiplica por el número de licenciaturas. Las necesidades de la unidad a tiempos cortos y medianos eran apremiantes. Entonces, algo que había que hacer era crecer las sedes temporales para poder contender durante esos años hasta tener el edificio, pudiendo dar el servicio y mejorando las cosas. Entonces, esa era otra vertiente, abocarnos a conseguir nuevos edificios, rentarlos, habilitarlos y tenerlos en condiciones de operación. Y el tercer punto era el financiamiento para la construcción, porque no teníamos los recursos suficientes, y a mí me parecía que tener un edificio que no fuera suficiente para toda la unidad y seguir en sedes temporales simultáneamente no iba a ser adecuado. Entonces, lograr el financiamiento y tratar de acelerar el proceso, que bueno, en tiempos ha sido, pues si no récord, por lo menos muy cercano a procedimientos óptimos en tiempo de construcción.
Fue en 2010 la excavación y la cimentación empezó el 5 de enero de 2011. Me acuerdo que el 5 de enero fue lo que yo llamaría realmente la primera piedra física del edificio, porque fue la primera vez que entró una revolvedora y en el pozo ya armado con varilla soltó los primeros metros cúbicos de concreto. Me acuerdo de ese día, estaba haciendo pues el frío que sufrimos el 5 de enero de 2014 en este edificio ya habitable. Bueno, 2 años antes estábamos vaciando concreto ahí, estábamos con nuestros abrigos, temblando de frío y con alguna que otra lágrima de emoción de que por fin estábamos viendo la argamasa, el concreto, ¿no? Yo decía que los Reyes Magos nos habían traído, en lugar de oro, incienso y mirra, concreto, arena y grava. Empezamos con 5 licenciaturas en 2005. En 2007 duplicamos de 4 activas a 8 y luego en 2008 y 2010 fueron las más recientes. 2010 fue justamente la del departamento que fundé en el año 2006. Y es la licenciatura que ha iniciado más tarde en el proceso. Una de las razones es que es una licenciatura que requiere la infraestructura de laboratorios y sentíamos que abrirla sin tener la certeza de que lo íbamos a lograr era muy difícil. Por otro lado estaba la presión de que si bien teníamos alumnos de posgrado, no teníamos alumnos de licenciatura y los profesores colaboraban con las 5 unidades, con las 4 unidades hermanas. Dando clases, pero no teníamos clase a nivel licenciatura dentro de la unidad. Entonces, en este compromiso entre poder ofertar las instalaciones necesarias y tener la presencia de alumnos asociados directamente con el departamento, se decidió abrir la licenciatura en 2010. Dentro de esto había algunas personas que pudieran haber sido reclutadas e invitadas a trabajar en el departamento, pero que realmente era muy complicado que ellos quisieran venir porque no había la certeza ni las condiciones. Entonces tenían que dejar una posición relativamente cómoda o comparativamente cómoda en sus instituciones para venir a una aventura de pioneros en una institución cuando no se veía cuánto tiempo iba a tardar en lograrse tener un laboratorio. De hecho, el primer laboratorio formal y definitivo que tenemos tiene pocos meses, ¿no? A 9 años de distancia. Se buscaban perfiles interdisciplinarios y mi formación es en un aspecto ahora más común, pero en su momento era poco común, que era ser egresado de una licenciatura en ciencias y después tener la aplicación biológica y luego las herramientas computacionales. Entonces mi perfil era interdisciplinario y por esa razón me invitaron a participar en el proyecto. Y en este proyecto pues la invitación era a fundar un departamento, el Departamento de Ciencias Naturales, que en ese momento estaba vacante la jefatura, pero además pues como no había jefe de departamento pues estaba completamente vacío. Inicialmente la visión era hacer biología moderna, en el sentido de incorporar las herramientas computacionales, las nuevas tecnologías en comunicación, pero además acercar la biología a la ciencia dura. De ahí surge la idea de una licenciatura en biología molecular por una parte, pero también un departamento que hiciera investigación relacionada, por supuesto, con esta licenciatura, pero donde hubiera interdisciplina de manera muy fuerte. Entonces, en el departamento, mi idea original era mezclar gente con formación básica, gente con formación biológica y médica, de tal manera que se pudieran tener distintas perspectivas para abordar problemas complejos como son los biológicos, y que pudiéramos ofertar un programa de estudios tanto en licenciatura como después pensaba yo en el posgrado, en algo que no existía en ese momento en el país y bueno, creo que sigue sin existir a nivel licenciatura, salvo la licenciatura en biología molecular que tenemos.
Académicamente había un cansancio de dos tipos. El cansancio interno del desgaste que implica estar en sedes temporales y la expectativa que se veía pues lejana. Cuando termina la gestión del doctor Lema e inicia la del doctor Enrique Fernández, nuevamente hay un cambio en la manera de hacer las cosas. Afortunadamente en ese momento el proceso iba mucho más avanzado en cuanto a los permisos y la construcción, y la documentación siempre tuvimos el cuidado de tener un espejo de fotocopias, de tal manera que sabíamos qué documentos había, en qué fecha habían sido ingresados, y pudimos apoyar en la transición en lo que respecta a la parte de gestión de trámites, los cambios en el personal que se dio. Había miembros de la comunidad que estaban contentos con el crecimiento de la UAM con su cuarta unidad, aunque no necesariamente con las cosas que estaban sucediendo dentro de la unidad o en el momento o la forma en que fue creada, pero digamos que había gusto. Y otra parte que sentía que era una unidad que no iba a fortalecer a la institución, sino que iba a quitar recursos, y entonces que estaban de alguna manera en desacuerdo con que creciera, y sobre todo con que hubiera las necesarias consideraciones de situación especial que vivíamos. Conforme pasa el tiempo, ambas tensiones se agudizan, tanto las internas como las externas, y cada vez era más fácil negociar, conseguir, lograr acuerdos o apoyos para las modificaciones, las peticiones que se requerían, y entonces había que hacer mucho trabajo pues de concientización, de información y de buscar los apoyos necesarios. Entonces sí fue un momento difícil. Tomar la rectoría, había pues una de las cuestiones prioritarias era avanzar en lo que se pudiera para construir. Entonces en términos de trámites era SEDUBI, CETRAVI, Protección Civil, etcétera. En términos de los arquitectos era cómo modificar el proyecto para convertirlo en una torre autosostenible que no tuviera que depender de instalaciones temporales, sino que pudiéramos movernos todos y estar juntos en el mismo sitio. Y entonces el problema de que no nos alcanzaban los recursos para construir esto y poder conseguir el financiamiento, y no teníamos el permiso para iniciar la construcción, que se llama manifestación de obra actualmente, pero la construcción se consideran regiones techadas. Entonces empezamos a hacer excavación porque no era construcción. E incluso cuando logramos tener parte de los permisos y cuando logramos tener la posibilidad del proyecto ya final, empezamos a hacer cimentación, porque como no es área techada, no necesitábamos permiso de construcción, sino una licencia especial que sí teníamos acceso mientras terminábamos el proceso. Me acuerdo bien que muy a finales de 2011 logramos cerrar todos los permisos y conseguir la manifestación de obra el último día hábil del año en la tarde. Fue cuando logramos tener la manifestación de obra, y 3 días después sacamos la licitación, que es un directorio telefónico en número de hojas. Las bases del concurso se publicaron 3 días después, ya las teníamos listas. Pero mientras ya habíamos hecho la excavación, sacamos 230,000 metros cúbicos de material. Para tener una idea de lo que esto significa, un camión de carga materialista lleva de 12 a 16 metros cúbicos. Entonces se imaginan el número de viajes para sacar 230,000 metros cúbicos. Esa labor la habíamos hecho previamente, esperando poder ya construir, y ya habíamos iniciado la licitación para cimentación. Esa fue una decisión difícil, partir el proyecto en cimentación y superestructura. Era complicado porque implicaba 2 empresas diferentes. Lo recomendable es que fuera una sola, pero en función del tiempo podíamos partir una e iniciar antes de tener los permisos finales. Tuvo que ser modificado varias veces.
Primero porque el edificio estaba diseñado para albergar una sola división. Entonces, ¿de qué manera tomar un edificio completo y modificar con tabla roca, quitar algunas paredes y poder tener 3 divisiones, servicios, cumplir las normas que no estaban completamente a tono, tanto de flujo vertical, de seguridad, de cajones de estacionamiento, etcétera, y tener las 3 divisiones, las oficinas de rectoría y secretaría, los servicios necesarios y pues la planta de tratamiento de aguas, las cisternas, el tanque de tormenta, la naturación de azotea, etcétera, todas las restricciones que implicaba la normatividad legal para construcción. Entonces esa fue una primera modificación. El edificio estaba diseñado de concreto armado y pesaba 67,000 toneladas. Y la cimentación era una plancha, porque el terreno que tenemos es una cañada, donde la parte, viendo el terreno de frente, la parte de la izquierda es terreno firme, y ese terreno firme tiene un desnivel enorme y luego está rellenado con material a volteo, pero no es el original. Por lo tanto, la firmeza del suelo es distinta. El proyecto original consideraba colocar el edificio sobre el terreno más blando, en una gran charola que se iba a sentar de manera controlada. Al momento de hacer la excavación, nos dimos cuenta que una parte pequeña pero significativa del terreno era firme. Por lo tanto, la charola se iba a ir de lado. El asentamiento no iba a ser homogéneo. Entonces hubo que cambiar de inmediato y hacer todos los cálculos, lo cual llevó meses de modificación del proyecto estructural para cambiar el sistema de cimentación a pilas profundas. Pilas de 15 metros en el terreno firme y hasta 36 metros en la parte de cañada, para llegar al terreno firme que está ahí abajo, a través de todo el terreno a volteo. Entonces el edificio es tan profundo en cimentación como alto en sus 8 pisos aproximadamente. Esta modificación implicó ahora cambiar la estructura, porque tener cimentación tan profunda con un edificio pesado hace que cualquier movimiento sísmico horizontal mueva demasiado la masa y no dábamos la norma. Cabe aclarar que aquí el coeficiente de sismicidad del terreno que se asignó es demasiado alto. No es el adecuado, pero es el oficial. Es como si estuviéramos en el lago. Pero además, siendo institución educativa, institución pública, toda la infraestructura tiene que ser multiplicada por un factor de 50% hacia arriba. Entonces esto pone grandes restricciones a la estructura, al factor estructural. Y entonces se optó por cambiar una superestructura de concreto armado por una estructura mucho más ligera, con vigas metálicas cubiertas de las camisas de concreto y losas más ligeras, y se bajó 20,000 toneladas el peso de la superestructura. Pero esto implicó un retraso pues inesperado, porque nosotros ya teníamos el proyecto hecho. Al trazar la ruta crítica sí se veían unos tiempos mínimos, y yo calculaba 2 años y medio de trabajo en condiciones óptimas. Sin embargo, esta serie de retrasos, de sorpresas, de problemas, de extensiones, de efectos de interacción con el entorno que también nos causó problemas para ir sobre la ruta crítica, llegó un momento en que estimé un factor y les dije a los directores de división y a la comunidad: tenemos que tomar las decisiones hoy para vivir en sedes temporales los siguientes 3 años, porque no puede ser que nos mudemos a la sede definitiva antes de 3 años. Entonces, estableciendo esto, fue que tuvimos entonces que crecer las sedes por el crecimiento también de nuestra matrícula y de nuestras necesidades. Sin embargo, hay que considerar que este edificio no es la sede definitiva, es la Torre 3, y que implica que todavía requerimos construir la infraestructura hacia adelante de un mayor metraje, y que las condiciones actuales están muy castigadas en cuanto a espacios, a posibilidad de crecimiento,
a instalaciones que son necesarias pero que no podemos construir o no tenemos espacio construido para lograrlas, no tenemos gimnasio, hay proyectos que podemos desarrollar pero que no hay espacios adecuados para lograrlo, entonces nos está limitando como el cascarón de un caracol, ¿no? Para el propio crecimiento. Entonces necesitamos desdoblarnos y nueva infraestructura, y pues son los retos que tenemos que apoyar ahora a nuestras autoridades, a nuestro rector general para conseguirlo. Académicamente veo licenciaturas que tratan de mejorar, que tienen la experiencia ya de egresados y la retroalimentación de los empleadores diciendo qué hicimos bien y qué cosas podemos mejorar. Y ahora lo que falta es el esfuerzo interno para sentarnos a discutir y a cambiar las cosas, para mejorarlas. Tenemos, yo creo, en este momento la información necesaria para hacerlo, pero tenemos que distraer parte del tiempo que se dedica a otras labores a dedicarlas a la docencia y mejorar esto. Empezábamos a tener ya cuerpos académicos, grupos de investigación, personas que por su antigüedad previa en la institución podían irse de sabático y tenían que ser reemplazados. La interacción entre los diferentes grupos y entre las diferentes divisiones era escasa y además no teníamos apropiado el modelo educativo. Por otro lado, teníamos profesores jóvenes que habían ingresado o estaban por ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, pero que requerían tener alumnos de posgrado y nosotros no teníamos posgrados. Entonces era fundamental plantear el sistema de posgrados junto con todo este trabajo de mejora de la docencia y de interrelación académica entre las partes. Entonces eran las tres vertientes: la del edificio nuevo con todas sus etapas, la de crecer en los espacios temporales y habilitarlos, y la académica, que era una de las más importantes, poder mantener el conjunto de personas trabajando como equipo, interrelacionadas, y evitar, en la medida de lo posible, que pudieran salir en direcciones centrífugas, digamos, respecto a la unidad. Siempre cuando hay un modelo inicial, hay una tensión entre lo que uno espera que suceda desde el escritorio y lo que realmente sucede o puede suceder en el aula. Creo que estamos en un momento coyuntural donde se empieza a discutir este modelo. El rector Peñalosa ha hecho un impulso muy importante hacia hacer una discusión actualmente sobre ello y enriquecerlo, mejorarlo, adaptarlo con nuestra experiencia. Algo que también hay que decir, porque es histórico, es que las personas que vislumbraron el modelo educativo no son quienes lo estamos ejecutando. Y entonces esto también genera pues una diferencia. Y yo creo que ahora, cuando se discuta el nuevo modelo y se establezca, va a haber una gran mejoría. Dentro de todo este proceso, una de las decisiones que tomé fue enfrentar nuestras licenciaturas y nuestra docencia a una evaluación externa a través de los CIES. Y esto nos hizo ver una realidad, creo yo, que tal vez no teníamos en mente. Encerrados dentro de la unidad, parecía que las cosas eran mejores. Ya contrastando, pues tuvimos multitud de sugerencias que pues se han ido en diferente medida tomando en cuenta para las mejoras, y yo creo que esto también ha sido un impulso dentro del análisis crítico de nuestra forma de hacer docencia. Dentro de las ideas que tenía y lo que impulsé al inicio fue el poder trabajar con enfermedades, con el tratamiento de enfermedades o la prevención de enfermedades a las que no se dedican las empresas farmacéuticas, porque son enfermedades más relacionadas con la pobreza, donde la investigación, que es muy cara en términos económicos para una empresa privada, tiene poca oportunidad de ser retribuida o de poderse recuperar si la gente que está enferma es la gente de menores recursos. Entonces a mí me parecía que la universidad pública debería concentrarse en hacer investigación relevante
justamente para las personas que están financiando la universidad. Que, si me permiten decirlo, creo yo que es una de nuestras responsabilidades más grandes como institución, y que en muchas discusiones, en muchos procesos políticos, se escucha poco. ¿Qué es lo que necesita el alumno? ¿Qué es lo que nosotros nos debemos hacia ellos y hacia la sociedad que financia la universidad pero espera algo a cambio? Sí, en efecto aquí hay un choque entre visiones. El plan de desarrollo no solo habla de la parte de empleabilidad, sino también de la transformación social y de la responsabilidad social de la institución y de nuestros egresados. Y en esta responsabilidad está incluida la transformación. Hay que reconocer que vivimos en un país de contrastes, con una brecha enorme entre quienes mucho tienen y quienes mucho necesitan. Y dentro de esto, o en esta situación que no podemos negar, yo considero que la educación superior es uno de los factores de movilidad, o de una movilidad estable, que hay que impulsar. Ahora, esta movilidad que implica que los egresados estén formados en disciplinas que sean empleables y útiles, porque generar egresados que no son capaces de emplearse, pues implica que invirtieron, generalmente con mucho esfuerzo, tanto económico como de dedicar años de su vida, algo que no va a redituarles en una estabilidad. Esa estabilidad básica es necesaria tanto para tomar la decisión de ser empleable y ajustable a la sociedad, como para transformarla. Entonces creo que una de las cosas muy importantes que hay que cuidar es que nuestras licenciaturas sean pertinentes, que estén desarrolladas o diseñadas para resolver un problema real del país, por lo tanto, tener empleo o tener una colocación. Ahora, dentro de esas colocaciones, ¿qué cosas pueden hacer? Pues pueden ser profesores, es decir, regresar a la academia, formarse, hacer sus posgrados, hacerse investigador, ser asalariados y formar parte del sistema económico en el sentido de incorporarse a una empresa pública, privada o una ONG, recibir un salario, o ser emprendedores. Y dentro de esto, la responsabilidad social y estar conscientes de las desigualdades que dan origen a la educación pública y esta pertinencia y esta necesidad, implicaría que estos egresados, en mayor o menor medida, dependiendo de su compromiso social, de su personalidad, de sus necesidades, puedan ser actores de transformación y de cambio, que sean ellos responsables de lo que recibieron y que se sientan en deuda con la sociedad que financió sus estudios para tratar de retribuirle. ¿Cómo? Pues puede ser mejorando el entorno local o siendo los siguientes filósofos políticos y transformadores, luchadores sociales para mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, no necesariamente están reñidas, aunque si polarizamos ambos aspectos parecen que están muy lejanos, ¿no? Bueno, el emprendedor no necesariamente implica un negocio con venta económica como es tradicional, porque el emprendedor puede ser aquel que da una oferta cultural distinta y accesible, ¿no?, a los sectores de la sociedad que no tienen este consumo. Entonces esto podría ser parte de una creatividad, de una innovación o de un emprendimiento. Entonces yo hablaba de emprendimiento en el sentido más amplio, pero si nos centráramos solo en crear bienes de capital, buscar un nicho de mercado y tener un producto, algo que creo que es muy importante que nuestros alumnos de cualquiera de las licenciaturas conozcan es la situación del país, de tal manera que sepan cuál es la situación en donde el producto, el desarrollo tecnológico, la innovación que va a generar está involucrado, y que vean cuáles son los problemas que no están resueltos. En la medida en que su creatividad y su conocimiento vaya en la dirección de resolver un problema, habrá mercado.
Yo creo que muchos de nosotros tenemos una formación multidisciplinaria o interdisciplinaria. O sea, ya de entrada, parte de la selección del personal académico fue en este sentido. Eso no quiere decir que al poner 5 personas en un departamento, cada uno de ellos interdisciplinario, hagan interdisciplina entre sí. Eso es otro factor complejo. Pero digamos que el trabajo interdisciplinario o la visión interdisciplinaria creo que se da en los individuos, ¿no? En los profesores individuales que ya tienen o tenemos esa formación. Pasar de la multidisciplina a la interdisciplina requiere un esfuerzo personal, que significa que si uno estudió, como en mi caso, química, poder aprender algo de biología, algo de computación, reforzar las matemáticas, aprender medicina, y uno no va a ser médico, computólogo, físico, necesariamente, o biólogo, pero sí tiene uno que aprender. Y entonces no es solo en lo que uno se formó, sino este esfuerzo adicional. Pasar a la transdisciplina es complejo y las definiciones de transdisciplina son muy variadas, pero esencialmente es hacerse un especialista en la parte de otra disciplina que confluye o que está cercana a la actual. Entonces no es solo aprender un poco de medicina, sino ya ser un poco más de médico y poder hacer la comunicación entre estas disciplinas, lo cual no es del todo fácil, aunque es menos complejo cuando tenemos una población joven. Pero que esta juventud todavía nos permita hacer la transdisciplina en algunos casos. Y a lo mejor no necesariamente en los individuos, sino ahora sí en la interacción entre un académico interdisciplinario y otro que sean complementarios y puedan abordar temas en común. Entonces creo que esto es necesario. El trabajo individual que veo en alguno de mis colegas no abona en la dirección que yo considero requiere la unidad, y entonces se requiere de mayor vida académica dentro de la unidad, que esa es una de las expectativas de tener un edificio donde estemos todos juntos, que podamos asistir al seminario de discusión de filosofía, quienes venimos de las ciencias duras, o de ingeniería, quienes vienen de diseño, y que podamos tener esta comunicación tan necesaria. En la medida en que esto se fortalezca y esta integración se dé como unidad, creo que la inter y transdisciplina podrán empezar a formarse. Y yo creo que estos adjetivos de multi, inter y transdisciplina no son el objetivo, sino son un medio necesario para poder abordar problemas complejos que nos pongan en un polo de reconocimiento académico como unidad, considerando los tamaños que tenemos en cuanto al número de profesores, al tamaño de terreno. Hay que recordar que tenemos 3,5 hectáreas con la reciente donación del gobierno del Distrito Federal. Tenemos 3,5 hectáreas, que pueden parecer mucho, pero son pequeñas respecto a las 20 o 25 hectáreas que tienen nuestras unidades hermanas. Entonces, internamente, por mucho que podamos construir, pues vamos a hacer una unidad de menor tamaño. Por otro lado, la gente que sí aceptaba venir no tenía los lugares para trabajar, entonces eso nos sirvió para relacionarnos, porque muchos de los profesores trabajaban o mantenían su relación original, ya sea en la UNAM, en Cinvestav o en otras instituciones o en otras unidades, y entonces empezamos a hacer una malla de interacciones, lo cual fue positivo. Y también otra cosa positiva en ese momento es haber invitado a personas que no se conocían entre sí, algunas de ellas o varias de ellas, y tener una confluencia de puntos de vista, maneras de trabajar y organizaciones distintas para crear la propia. Algo que me parece muy importante señalar y transmitir a mis compañeros de la unidad es que nosotros somos, y por las condiciones geográficas e históricas, creo yo que siempre seremos, por lo menos en nuestro tiempo de vida, una unidad pequeña. Una unidad pequeña que está dispersa en 9 departamentos con poca interrelación temática directa entre sí. Entonces, lograr masas críticas en cada una de esas disciplinas es muy complejo. Yo considero que la única manera de poder enfrentar el reto que somos
que no escogimos, pero que finalmente somos, es hacer interrelación, abordar temas comunes, hacer interdisciplina o multidisciplina y acercarnos en el trabajo en equipo. El trabajo individual no nos va a permitir resaltar o ser un polo de reconocimiento, no solo en investigación, yo creo que también a nivel de posgrado y de licenciatura. Este tipo de puestos siento que sacan lo mejor de uno. Es decir, está uno sujeto a una serie de restricciones, de presiones y de problemas que uno tiene que echar mano de la herramienta que uno trae y que a lo mejor no lo ha utilizado en la vida, ¿no? O lo ha desarrollado poco. Yo creo que algo que me ayudó es hacer contacto con el niño interno, es decir, con Arturo niño, capaz de soñar, capaz de ejercer acciones o de emprender acciones sin asustarse de lo complicado, sino con esa ilusión de que es posible, es bueno, es para beneficio y pues hay que trabajar en esa dirección. Entonces, eso para mí ha sido muy grato, ¿no? Encontrar esa parte y ese motor. Por otro lado está el amor a la universidad. Como muchos de nuestros alumnos, soy el primer miembro de mi familia que tiene acceso a la educación superior y siempre he estado consciente de ello. Y entonces estar en un puesto donde uno puede esforzarse a favor de que otros más puedan tener este acceso, también es un motor poderoso, ¿no? para tratar de hacer las cosas. Y bueno, también hay que reconocer justamente a todas las personas que compartieron este sueño y que ayudaron durante esos años, que habían estado trabajando antes y que la siguiente administración heredó, y los siguientes, los que están trabajando ahora, el doctor Peñalosa, su equipo de trabajo, que está pues continuando en la dirección y tomando las decisiones hacia acá. Entonces, creo que es muy positivo que haya habido continuidad a lo largo de estas gestiones, porque el trabajo sigue marchando, se sigue haciendo, independientemente de cómo se llame el que esté en una silla, y que cuando nos va tocando en estos periodos de 4 años, pues lo hagamos con esa pasión y cariño.